Seguimos entonces conversando con el profesor Alejandro García y vamos a hablar de conflictos. En mi caso, nunca medí más de lo que mido, entonces nunca fui amigo de la violencia y traté siempre de evitar todo tipo de conflictos. He tratado siempre hasta de evitar discusiones, no me gustan las discusiones. Y cuando muchos de aquellos amigos que yo tenía en Facultad de Odontología, que tenía en mi barrio, La Unión, en Montevideo, y que tomaron las armas, se hicieron tupamaros, fueron presos. Me acuerdo que yo discutía con ellos, Alejandro, y yo les decía que era mucho más importante en mi concepto el luchar con las armas de la mente y no con las armas físicas o con las armas que van cargadas de pólvora. ¿Qué te parece? Me parece muy oportuno y es un axioma que por supuesto que comparto y que comparte la humanidad. Pienso que es de sentido común, ¿no? El sentido común. Y puedo traer a colación un dato. Es bien sabido que los últimos 8 o 9 años están siendo demoledores para las condiciones de vida de nuestro pueblo, de sectores muy importantes de nuestro pueblo, gentes que las están echando de sus casas, desahucios, millones de obreros y de empleados que han perdido el trabajo, situaciones de pobreza y de miseria grandes que no se ven, porque hoy la miseria es fea, a nadie le gusta mostrarla, ¿verdad? Entonces la gente vive su condición de precariedad en silencio y en aislamiento. Eso es violencia, es una gran violencia. Cuando a la gente se le aprieta tanto, el sistema, este mecanismo social y económico que no tiene alma ni tiene ojos y considera a los seres humanos números productivos o números de consumidores solo y exclusivamente, y no se atiende al alma, por decir, a las existencias emocionales de la gente, eso es una bomba que puede estallar. Millones de personas desesperadas pueden estallar. Y tú dices, la palabra es más importante que las armas, infinitamente más. Fíjate cómo frente a ese momento de desesperación para muchas personas, de pobreza, de frustraciones, fundamentalmente de frustración, cómo están surgiendo en este momento, por ejemplo en España, alternativas políticas que evitan la violencia y que quieren conducir la situación a un nuevo mundo, a un nuevo orden social sin la violencia, con la palabra, con la persuasión, llevando el sentido común a la gente. Alejandro, me hace revivir un episodio que para mí fue traumatizante totalmente. Uno de mis mejores amigos en la Facultad de Odontología, Jorge Beca, el doctor Jorge Beca, hoy ya fallecido, terminó su vida siendo profesor en la Facultad de Odontología, pero estuvo muchos años preso por Tupamaro. Estando un día en Caracas, en Venezuela, compro un diario, me pongo a hojearlo y veo su foto y al lado un libro que abriéndolo dentro tenía escondida una pistola, porque era Tupamaro. Y yo me acuerdo que le decía, Jorge, nunca pongas por delante tu lengua, nunca lleves tu lengua por delante de tus pensamientos. Pensá primero y después expresá lo que querés decir o lo que querés hacer. Pero él se dejó llevar siempre por sus emociones. Entonces, aquellos que crean conflictos es porque se dejan llevar, te reitero, por su lengua y no por sus verdaderos pensamientos.
El conflicto, bueno, esto es entrar en un aspecto de la psicología social muy problemático y muy pantanoso, ¿no? El conflicto es la expresión de una emocionalidad descontrolada, ¿no? Bien, bien. Lo que pasa es que esa emocionalidad descontrolada, cada persona, cuando descontrola su emoción y opera a través de la violencia, vuelvo a insistir, cuidado, la violencia no solo es física, no solo es suprimir al semejante, hacerle daño, hay muchas maneras, es decir, hay muchas formas de violencia, más subterráneas, más sutiles, las que van socavando los cimientos de la sociedad, ¿verdad? Y estas son tipos de violencia muy especuladas, muy proyectadas, en beneficio de pocos, para mal de muchos. Es una forma más de violencia. De otras cosas, ¿habrá más violencia, Milton, por ejemplo, en nuestro país, que una generación extraordinaria de jóvenes, de muchachos, veinteañeros, treintañeros, muchos de los cuales han sido alumnos míos, los mejores preparados que ha tenido jamás nuestro pueblo, llenos de sabiduría, de conocimiento, de ilusión, de vida hacia adelante, se les esté condenando a un futuro precario, a un futuro sin continuidad, fruto, se les está condenando a ser consumidores de Prozac, como decíamos antes. Eso es una violencia insoportable. La juventud necesita tener horizontes de vida, tener esperanza, ¿no? Tener algo para confiar. No puede ver delante un muro negro. Eso es una forma sublime de violencia sutil. Cuando hablan ahora de Otegi, del exetarra Otegi, ¿verdad? Todos los focos se ponen sobre este hombre, que efectivamente no entro a discernir esa historia, no, para nada. El que mata a un semejante es un gran pecador, sea quien sea. Pero cuando todo se concentra ahí y se están, diremos, dirigiendo las luces hacia ello, dejando en la oscuridad, a mecanismos de las políticas económicas globales que pueden llevarte a la miseria 5 millones de personas de un día para otro, porque 4 inversores, amos del universo, han decidido echarle un pulso a la moneda tal, o especular con los valores tal de aquel país, condenándolo a la pobreza, por Dios, eso sería violencia de masas, ¿no? Siempre dije que matar a una persona por una ideología es pura y exclusivamente matar a una persona. Ahora bien, me hiciste el gran honor de nombrar nada más ni nada menos que a mi querido Eduardo Galeano. Y te voy a decir algo que él dijo y quiero que me des tu opinión. Eduardo Galeano en un momento dado escribió: países en desarrollo es el nombre que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Correcto. Ese es una frase de Las Venas Abiertas de América Latina. Exactamente. Libro que se publicó en 1970. Es un libro de alguna manera tocado por la bendición divina, en el sentido que es un libro muy inspirado con ese arte maravilloso que tenía Galeano de darle las vueltas a los discursos convencionales. Y esto que comentaba Galeano era lo que en aquel tiempo se pensaba en América Latina, donde los intelectuales, economistas comprometidos con sus pueblos, hablaban de la teoría de la dependencia, que era, nosotros somos dependientes de los países centrales, de los países ricos. En las relaciones que mantenemos con ellos, siempre nos harán ser dependientes y pobres, porque nosotros les suministramos lo que ellos necesitan, materia prima, y ellos nos dan sus productos elaborados al precio que les conviene. Por lo tanto, los países subdesarrollados
están inevitablemente condenados a seguir siendo subdesarrollados. Y esto Galeano lo planteaba además con una gracia, un arte y un ingenio maravilloso, ¿no? Aunque cuidado, Galeano, yo conocí a Galeano en una ocasión en Caracas y era un tipo peculiar, ¿eh? Galeano era un escritor maravilloso, divertidísimo, pero en el trato personal era un hombre con malas pulgas, tenía mal carácter. Cómo no le cayeras bien o él entendiera algo, te pegaba una coz, ¿eh? Hay conflictos, pienso yo, y no creo equivocarme, que se solucionan con dinero y otros que se solucionan con vergüenza. Bien, cuando hay, a mi juicio, por lo que yo he visto, lo que he observado en diversos escenarios del mundo, cuando ha habido grandes conflictos, la salida de ese conflicto, solucionar el conflicto requiere de vergüenza y de dinero. ¿Vergüenza en qué sentido? De un conflicto político, un conflicto militar, un conflicto bélico que enfrenta a la gente de un país, salir de eso quiere decir, primero, restañar las heridas, sin la cual no se puede vivir. ¿Cómo se restañan las heridas? Con vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Asumir las culpas, asumir las responsabilidades, reconocer lo que se ha hecho. ¿Qué es el dinero? Vamos a hacer una metáfora, reparar a las víctimas. No quiere decir necesariamente en términos de dinero, pero puede ser que los que han sido despojados por un conflicto pues tienen que haber recibido. De modo que vergüenza y dinero probablemente sería reconocimiento y reparación. Hace unos meses atrás, unos cuantos meses, Platón dijo, la justicia no es nada más ni nada menos que la conveniencia del más fuerte. En esa época, ¿tenía razón? Bueno, ese caballero, conocido como Platón, un hombre genial, sin lugar a dudas, el primer gran escritor propiamente dicho, no, pero hubo dos o tres que le precedieron, Tucídides, Heródoto, etc. Platón vivió en un momento en el que eso que conocemos como la democracia ateniense, Pericles, ¿no? Ese grandísimo experimento de la humanidad que fue la democracia en Atenas, un experimento luminoso, genial y revelador, donde el pueblo tenía la decisión. Platón era hijo de esa democracia. Él asistía en Atenas, en el ágora de Atenas, en las rocas de Pnyx, a los discursos de los líderes que querían atreverse. Entonces, Platón, discípulo de Sócrates, muy apenado por la ejecución de Sócrates, él escribió un libro de gran importancia, la política, ¿verdad? En el que viene a decir lo siguiente: la democracia está muy bien, es un experimento maravilloso, pero los seres humanos son fácilmente corruptibles, se pueden dejar engatusar por un pico de oro. Y si ese pico de oro, ese líder de oratoria, es capaz de reconocer los ánimos más subjetivos de las personas, sus pequeñas historias, ese tipo se va a llevar a las gentes detrás de él. Por lo tanto, dice Platón, esto de la democracia de cada persona un voto, a mí eso no me interesa, no me gusta, porque las bajas pasiones pueden llevarte a cualquier sitio, ¿no? ¿Qué propone Platón? El gobierno de los filósofos. De los filósofos, es decir, de los cultos, de los ilustrados. Pero cuidado, cuidado. En ese sentido, Platón es un elitista, ¿no? Pero no es un elitista cualquiera, porque Platón divide la sociedad en tres estamentos: los de abajo, los menesterosos, los que se ganan la vida con sus manos, agricultores, alfareros, comerciantes, etc. A estos les está permitido tener
propiedades, dinero, gozar de la vida, vivir la vida de una manera natural, ¿verdad? Con goces y placeres. Luego arriba, los superiores están divididos en guerreros, los que mantienen el orden, y en políticos, los que gobiernan. A esta casta, a estos tipos, no les está permitido tener propiedades. Viven y son educados en una especie de comunismo social. Ellos no van a gozar nunca de los placeres de la vida, porque su función es prescindir de todo aquello que los pueda corromper. Estas serían las élites de Platón. Bueno, Platón intentó hacer un experimento, pero esa ya es otra historia. Cuando yo era prácticamente un niño y daba mis primeros humildes, muy humildes pininos en el fútbol, el Vasco Sea, compañero de Odulio Jacinto Varela, me decía: Milton, lo primero que tenés que aprender en el fútbol es cortita y al pie. Siempre me decía que había que cuidar la guinda, como le decimos nosotros, la pelota, cortita y al pie. Y cortita y al pie es la pregunta que te voy a hacer ahora. Como decía el Vasco Sea, ¿el desarrollo desarrolla la desigualdad? Este modelo de desarrollo, este formato de desarrollo, que estoy convencido que está en su episodio crepuscular, otoñal, este formato de poder, de arquitectura económica, está basado precisamente sobre la desigualdad. Hay que entenderlo. Por eso no es sustentable, por eso biológicamente es una aberración, por eso este formato de capitalismo descomunal y depredador está reñido con los cuerpos humanos, porque someten a los cuerpos a un estrés y a una violencia corporal superior a la que la simple y llana biología está en posibilidades de asumir, ¿no? Por eso, algún filósofo, como Sloterdijk, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, habla de la sociedad del cansancio. Las gentes están cansadas, quizá no físicamente, emocionalmente. ¿Por qué? Porque se han convertido en esclavos. Ya han asumido, la población, asumen su papel de piezas y de tuercas en esta maquinaria. Y ya en ese contexto no hace falta capataces, porque el capataz de uno mismo, es su propio negrero, ¿verdad? Eso se llama asumir el discurso de la élite dominante. Y todo eso, el convertirse en esclavo de uno mismo, donde ya no hacen falta aparatos que regulen, disciplinen, ¿verdad?, la disidencia, porque en cada uno hay un aparato autorregulador, y toda esa prescindencia de derechos, de formatos de vida asequibles, de felicidad natural, todo eso, esa renuncia que la humanidad del Occidente ha hecho de su capacidad de autogobernarse, todo eso ¿para qué? ¿Por qué ha vendido su alma? ¿A cambio de qué? Y dice Sloterdijk, a cambio de una mera vida, no de una vida buena. Yo le decía al doctor Jorge Beca, me acuerdo que se lo repetía hasta el cansancio, le decía: Jorge, tenés razón, tenés toda la razón, pero para evitar un conflicto, en mi concepto, y decime vos lo que pensás, si te callás, si no te movés, entonces esa razón tuya no se convierte en sabiduría. Bueno, yo pienso que los seres humanos tenemos que operar en el contexto que nos viene dado, ¿no? Nosotros no elegimos el entorno en el que hemos nacido, ni el contexto vital en el que se desarrollan nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, a mi juicio, pienso que
la vida es una especie de negociación del yo con el entorno permanente, ¿no? Con los años se aprende a negociar con el contexto. Y ahí, claro, y ahí aprendemos a medir nuestras palabras, a medir nuestros actos, a veces a callar, pero también aprendemos a despojarnos del miedo y hablar cuando hay que hablar, o actuar cuando hay que actuar. Y vuelvo a insistir, como yo soy, diríamos, si me preguntas si soy pesimista o optimista, yo no Milton, pienso que soy un pesimista apasionado. Por eso pienso... El vaso medio vacío. Sí, un pesimista, pero con pasión y con inquietudes por conocer y saber, ojalá que veamos cómo ha derivado este mundo de aquí a 20 años. Es la primera, pero no va a ser la última vez que te pida, que te ruegue que vengas a conversar conmigo, y le agradezco profundamente a ese gran amigo que tengo, que es Francisco Turrión, que es un genio del agua, como le digo yo, para que vengas a conversar sobre todos los temas tan interesantes que estoy seguro que nos vas a traer. Pero para terminar entonces por hoy, yo te diría, ¿cómo entonces vos interpretás el nuevo mundo? ¿El mundo que viene? Exacto. Buena pregunta. No tenemos ni idea del formato que va a adquirir esta evolución colectiva, pero sí sabemos los indicadores que pensadores y observadores, es decir, importantes, están estableciendo sobre nuestro momento, ¿no? Por ejemplo, los economistas, y hablo de economistas de gentes muy potentes, de premios Nobel, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, por ejemplo, están ya advirtiendo y señalando desde hace 2 años que este modelo está agotado, que esto no tiene salida, que es una vía de escape todas las medidas que se están tomando hacia ninguna parte. Estas gentes están pensando, de alguna manera intuyendo el futuro, en un tipo de relación en la economía mucho más colectiva, más transversal, más cooperativizada, ¿verdad? Menos monopólica, un mundo de la cooperación. Así los, diríamos, gurúes, aquellos que van con las luces largas de estos hombres, o los filósofos como Sloterdijk, Archung-Hill o tantos otros, están observando por dónde pueden venir las tendencias. Sin lugar a duda, a mi juicio, en un mundo donde lo colectivo y el bien común prime fundamentalmente sobre los intereses privados. Es suficiente ya con estos 40 años. Ya no queremos repetir, la humanidad no va a querer repetir más de lo mismo. Y, insisto, hay anticipaciones que aquellos que van con luces largas están empezando a visualizar, y es ese nuevo mundo, basado más en tareas de cooperación, de cooperativismo, de trueque, y sobre todo de buena vida, no de mera vida de consumidores. Y seguro, con toda seguridad, un mundo en el futuro donde esta enfermedad infantil de nuestros días, que es el consumismo, haya sido ya superada. Muy bien. Lo terminaste de la mejor manera. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Milton, a ti. Y a ustedes decirles que seguramente me voy a equivocar, como lo hago tan seguido, porque como ya les dije, no me gustan los conflictos, no me gustan las violencias, no me gusta la desigualdad, no me gusta siquiera una discusión. Entonces, en mi concepto equivocado, seguramente, yo les digo que en su lucha contra el resto del mundo, les aconsejo que se pongan del lado del resto del mundo. Hasta la semana que viene.